Buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Bademecum Católica. El día de hoy quisiera compartir con ustedes mi experiencia como catequista dentro de una capilla Novus Ordo. ¿Cuál es la intención al hacerlo? Pues simple y llanamente ilustrar una realidad de cómo algunos hermanos están viviendo su vida cristiana en una capilla que pertenece a una parroquia donde se celebra la misa Novus Ordo y sin ánimo de generar polémica. Y una de las principales intenciones con el video es alertar sobre el peligro que uno corre al participar de estos entornos y las enseñanzas que se imparten allí. Y seguramente, ante la objeción de alguno de que solo podría darse en una capilla particular, luego de escuchar mi experiencia, podrán notar que también esta es la forma de vivencia de la fe en su comunidad católica, o en la mayoría al menos. Sin más que añadir, iniciamos. Sin lugar a dudas, que nuestra iglesia atraviesa una crisis, pero no todos lo ven así. En este caso me refiero a los que son coordinadores de las capillas y de los movimientos que componen la pastoral propiamente dicha. Y esta crisis, sobre todo, es de la falta de conocimiento sobre nuestra fe. En parte, ha sido una de mis motivaciones para ser catequista, pues por la gracia de Dios, he recibido una buena formación en la fe. Primeramente teniendo una mamá muy entregada a Dios, que ha pasado gran parte de su vida en la iglesia sirviendo. A esto debo sumar mis años en el seminario, donde aprendí con mayor profundidad sobre la fe católica. Y es donde también aprendí a amar la liturgia, pues en este seminario, a diferencia de la mayoría en el mundo, una de las prioridades era el de conocer todo lo relacionado a la Sagrada Liturgia, que es algo esencial para una persona y sobre todo para un consagrado que desea relacionarse con su Creador y lo hace a través de las vías que él mismo ha instituido. A todo esto debo añadir los últimos meses en los que he profundizado en los temas de la defensa de la fe, es decir, la apologética, como nos manda San Pedro, pues a la problemática del protestantismo que se ha extendido como una plaga en todos los rincones del mundo. También la creciente del ateísmo nos obliga a profundizar en todo lo que creemos, para dar razones de ello, con coherencia y de manera razonable, puesto que nuestra fe no es una fe ciega, sino todo lo contrario. Va acompañada de la razón y nos permite ver con mayor claridad aquellos misterios que a los ojos del mundo son inaccesibles. A quien se da mucho, mucho se pedirá, pues este conocimiento también debería estar a disposición de los demás. Y así como lo dice la palabra de Dios, una luz no se enciende para ponerse debajo de la cama. Y de esta manera tomé la decisión de servir a nuestro Señor a través de la enseñanza. Pronto empezaron a saltar algunas cosas que me llamaron la atención. Lo primero fue la poca formación tanto de los coordinadores como también de los catequistas. Había muchas ganas de servir a Dios, pero no sé hasta qué punto esto puede suplir la falta de conocimiento. En las primeras reuniones con los encargados, estos insistían en que la catequesis debía ser entretenido, así como lo oyen. Por sobre cualquier otro punto, lo que siempre se resaltaba era la idea de que el alumno o catequizando se lo debe de entretener como una especie de guardería dominical, para que los padres que traen a sus hijos descansen un par de horas mientras sus hijos son literalmente entretenidos. Las enseñanzas, si así se puede decir, se impartían a chicos de 5 años de edad hasta los 15 años, que es cuando hacen el sacramento de la confirmación. Y tal vez una de las últimas veces en el que uno ve a estos chicos en una capilla, hasta que alguna vez decida casarse por la iglesia, si es que así lo quiere. Entiendo que dibujar sea parte de la enseñanza. Ahora bien, lo que nunca logré entender es cómo para algunos catequistas que traían estos diseños de estrellas, unicornios, lunas o cualquier otro diseño para que sus chicos pintaran, en vez de utilizar imágenes cristianas, para aunque sea aprovechar esa imagen y dar una catequesis, para que puedan de paso hablar sobre las cosas de Dios. Pues en teoría de eso se trata la catequesis. Y nada de esto pasaba. La realidad golpeaba bien fuerte. En mi caso particular, me había postulado para ser profesor de los chicos que harían su primera comunión.
De solo pensar en la primera vez en que uno recibiría a Cristo me daban unas ganas de llorar. Y estaba en mí ese deseo de transmitir todo el amor que uno puede llegar a sentir por su Salvador. Una vez más, la realidad golpeaba fuerte. Para ilustrarles la situación, diré que en todos los cursos antes de primera comunión, la cantidad de chicos no pasaban los 15 por cada categoría. Pero en primera comunión, ese número se triplicaba o cuadruplicaba. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todos estos chicos venían a catequesis solo para el sacramento. La mayoría de ellos ni siquiera sabía santiguarse. Es más, no sabían el nombre de la iglesia al que pertenecen. El material de apoyo para los catequistas era uno proveído por la Conferencia Episcopal del país. Antes de iniciar las clases, era el que más insistía en contar con estos materiales para poder enseñar según lo que indicaba la iglesia. Pero debo admitir que fue muy profunda mi decepción al leer las páginas del libro, que francamente lo resumo en: no servía para evangelizar ni siquiera a un niño. Un lenguaje vacío, sin sustancia, reducía la fe a compartir el momento, algo muy típico de hecho del Novus Ordo. Muy seguramente seré uno de los pocos ingenuos que pretendía encontrar algo de fe católica para estos chicos. Pues no me quedó de otra que botar literalmente el libro a la basura y hacerme de un aliado de lo que todo católico debe conocer. Y adivinen qué, a los católicos conservadores. Adivinen de qué aliado me hice. Pues así es, el Catecismo de San Pío X. ¿Cómo no? Algo tan elemental, claro y que todo católico debe conocer. Pues con la nueva herramienta en mano iniciamos con más ganas que apoyo, pero todo era para la gloria de Dios. De nuevo, la realidad que no dejaba de golpear. Como les decía, estos chicos, o la mayoría, para dar un número exacto, de los 45 alumnos que estaban conmigo, 10 al menos sabían algunas oraciones y algo básico de la fe. Los demás tuvimos que iniciar desde la enseñanza a realizar la señal de la cruz. Luego, el primer propósito grupal fue el de aprender las oraciones básicas. A estas le fuimos sumando las oraciones de la Santa Misa, pues eran indispensables para estos hijos de Dios que pronto lo recibirían a través del sacramento. A esto le sumamos los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, los pecados capitales, entre otros temas recurrentes y que cada católico debe de manejar. Pues nos gastamos un año entero aprendiendo todo esto, que en teoría lo deberían de tener dominado, pues se supone que vienen de una familia católica desde la cuna. Nada más lejano que la realidad. Dado que eran chicos para la primera comunión, nuestro tema central nunca lo desviamos de dos puntos: la Santa Misa y la Eucaristía. Una de las cosas que me marcó fue que básicamente un año lectivo pasé enseñando que la Santa Misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, que este sacrificio único y eterno se actualizaba nuevamente de forma incruenta, que cada misa era estar en ese Viernes Santo y contemplar a nuestro Señor extendido en la cruz dando su vida por nosotros. No miento al decirles que me pasé un año entero enseñando esta verdad de fe, para que un día, en una de las misas de preparación con los chicos, el sacerdote, en plena homilía y buscando, y esto lo digo entre comillas, formar a los chicos, les enseña que la Santa Misa es como un cumpleaños de un amigo, donde hay una mesa, lo que nosotros los católicos llamamos altar, y ni siquiera eso puedo decir. También hay música y vino, que era un compartir con la familia y amigos. Claramente la teología del Novus Ordo a flor de piel, pues enseña que la misa ya no es un sacrificio, sino un banquete de hombres que se celebran a sí mismos. No negaré que me puse a llorar al escuchar las palabras de este sacerdote. Un año enseñando la verdad católica para que en una noche un consagrado de Dios, ese hombre que es otro Cristo, tire por la borda todo lo enseñado. Otro punto que me llamó la atención fue la falta de reverencia de los que asistían a la capilla. Muy pocos eran los que, aunque sea, se santiguaban al ingresar al templo, y mucho menos eran los que se arrodillaban para saludar a nuestro Señor presente en el tabernáculo.
Sin duda fue uno de los puntos que más trabajo me llevó, pues trataba de enseñar a mis alumnos de que no era una habitación cualquiera como de sus casas, sino que estaba allí nuestro Dios, nuestro Salvador. Y si creíamos en Él, deberíamos demostrar un mínimo de respeto, y que es doblar rodillas ante el gran Rey. Y qué difícil de enseñarles a comulgar en la boca, teniendo a toda una comunidad parada delante del sacerdote, recibiendo la Eucaristía como si fuese cualquier comida. Tan poco amor por la Eucaristía, porque claramente no era una comunidad de ancianos con artrosis que no podían arrodillarse y recibir la comunión en la boca, como todos los santos lo han hecho. Pero claro, ¿quién piensa hoy en los santos o en tomar ejemplo de ellos? Otro de los grandes desafíos que he tenido fue el de motivarlos a participar en la Santa Misa cada domingo. Primero, porque tan solo una vez al mes se tenía la posibilidad de que un sacerdote, en este caso el párroco, pudiera venir. Había otras ocasiones en que venían otros sacerdotes, pero no era constante. Lo normal de cada domingo era ver al coordinador o al famoso ministro de la Eucaristía en el altar. Eran los que presidían la celebración de la palabra, como se le conoce en mi país, y muy seguramente algo extendido en todo el mundo, sobre todo en zonas donde no hay sacerdotes. Pues ya se imaginarán el nivel de las celebraciones. Cada ministro hacía como quería. Pues claro, si ni los sacerdotes nos siguen las rúbricas de los misales, ¿qué podemos esperar de los laicos? Que como dije al principio, carecen de formación, pero tienen mucho deseo de servir a Dios. Lo peor, para completar, los sacerdotes que esporádicamente venían, afirmaban que la celebración de la palabra era lo mismo que la Santa Misa. Sí, así como lo están escuchando. Y esto no lo digo porque alguien me lo comentó. Yo, personalmente, lo he escuchado. Podría seguir diciendo más cosas, pero me parece oportuno dar fin a este relato, sin antes dar un resumen de lo que se vive en algunas capillas pertenecientes al Novus Ordo. Y digo capillas porque tuve la oportunidad de participar en varias de ellas, y todas con el mismo modus operandi. Claramente notaba una falta de respeto hacia uno de los sacramentos más importantes de nuestra iglesia. A este sacramento hay que agregar lo que pareciera ser una rutina para los católicos, y me refiero al participar en la Santa Misa. Muchos lo hacen sin ganas, otros obligados por los coordinadores, ya que los amenazan de que sus hijos no harán los sacramentos si no participan de las actividades en la capilla. Por lo que ya podrán entender el nivel de ánimo y fe con el que participan estas personas. Pasé un año entero participando de celebraciones en las que las ganas de salir gritando nunca faltaron. Prácticamente cada domingo debía buscar alternativas para ir a misa, pero para mí no era suficiente cumplir nada más con el precepto. Es necesario contemplar el sacrificio hecho por Cristo y predisponerse uno a recibir las gracias infinitas que se ofrecen en la Santa Misa. Pero para los que van a las capillas del Novus Ordo, escuchar lecturas y una breve reflexión ya es suficiente para alimentar su vida espiritual. Y este es el gran peligro, porque así como rezan, así es la fe de ellos. Y así como es su fe, así es la moral. Y como es la moral, así es la vida de cada uno de ellos. Y así como es la vida de cada uno de ellos, así será su eternidad. Tristemente, esta es la verdad que muchos viven y en el que muchos participan. Por la gracia de Dios, en donde resido, cuento con la posibilidad de participar de la misa tridentina, la misa de todos los santos, y es grande la diferencia. Y espero que si tienen la oportunidad de participar en una capilla o en un santuario en donde se celebre la misa tridentina, la misa de siempre, háganlo. Verán la gran diferencia, verdaderamente.